Dios Todopoderoso y Eterno tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Que la bendición del Altísimo repose en cada uno de los que se están allegando en este momento a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Un lugar donde la manifestación de Dios es real, un lugar donde vamos a disfrutar de la presencia de un Dios, porque creemos en un Dios que es poderoso, aleluya. Creemos en un Dios que se manifiesta, ¿no es así, hermanos? Quienes ustedes escuchan al fondo son los hermanos de Weston, que hoy están participando de esta hermosa predicación. Los estamos saludando a ellos, estamos saludando a los hermanos que se están congregando en la iglesia, pero especialmente también a las personas recientes y a quienes están llegando hoy por primera vez. Creemos en un Dios que existe, creemos en un Dios que se manifiesta. Creemos en un Dios que ha tocado nuestros corazones y se ha manifestado en nuestras vidas. Creemos en un Dios que habla, gloria a nuestro Dios. Creemos en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y somos cristianos, somos practicantes de la Biblia. Y a ese Dios que habla hoy lo vamos a alabar, le vamos a dar el honor, le vamos a dar la gloria y le vamos a dar la alabanza. Vamos a estar orando. Bendito Señor, Padre Santo del cielo. Señor Dios de la gloria, te damos las gracias, bendecimos y exaltamos tu santo nombre eternamente y para siempre. Tú eres el Dios que ha tenido tanta misericordia de nosotros. Tú eres el Dios que en tu misericordia nos has atraído ante tu presencia con el único propósito de manifestarte a nuestras vidas, dejar la evidencia palpable, Señor, y única de que tú eres el Dios de la Biblia, de que eres el Dios de Abraham, de que eres el Dios de Jacob, que eres el Dios de la antigüedad, el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Eres ese mismo Dios, Señor, que te has manifestado y que hoy te manifiestas en tu iglesia a través del Espíritu Santo, a través de los dones espirituales, con el cambio de vida y con la transformación del ser, con la manifestación de los milagros, maravillas, portentos y prodigios. Hoy cantaremos a tu nombre, te engrandeceremos, te glorificaremos porque digno eres de suprema alabanza. Padre Celestial, tú nos has mostrado tu existencia, tú nos has mostrado tu amor, tú nos has mostrado tu misericordia y en gratitud te alabaremos, te cantaremos, te glorificaremos y te honraremos. Bendice este acto, Señor, que presentamos delante de ti. Bendice a nuestra hermana María Luisa y tu iglesia toda extendida sobre la faz de la tierra. Todo, Señor, te lo pedimos, expresamos y clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a estar leyendo en nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Les reitero a las personas que se están congregando en este momento en cualquier lugar de nuestra iglesia, en cualquier lugar de nuestra hermosa y maravillosa iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, les decimos que bienvenidos. Para nosotros es una alegría muy grande, es inconmensurable, porque si usted hoy viene por primera vez, el Señor lo ha traído a usted a este lugar para manifestarse a su vida, para hablarle, porque Dios habla hoy. Dios habla hoy a través de los sueños, a través de las visiones y a través de la profecía. Gloria a Dios. Y en esta lectura vamos a estar leyendo, en esta lectura en el capítulo 16 a partir del versículo número 5. Dice, para el honor y la gloria del Señor. Todos juntos al unísono vamos a estar leyendo. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero miren este verso. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor no nos iba a dejar huérfanos, nos iba a enviar al Espíritu Santo. Qué bendición tan hermosa, gloria al Señor. ¿Qué sucederá cuando Él venga? Verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros,
pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Bendición gloriosa para la iglesia del Señor. Gloria a nuestro Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar alabando, vamos a estar glorificando a nuestro Dios y Padre Celestial. Honor y gloria para el Creador del cielo y de la tierra. Cantaremos unos himnos, cantaremos unos coros a su nombre. Oraremos, le daremos gracias. Estaremos escuchando al final unos testimonios, pero lo más hermoso es que estaremos escuchando una enseñanza maravillosa a través de nuestra maestra, nuestra hermana María Luisa. Mientras tanto, dispongamos el corazón, preparemos el corazón para honrar el nombre de ese Dios que ha tenido tanta misericordia de todos y cada uno de nosotros. Cantemos el himno número 243, Pentecostés para todos. Himno número 243. Dios no nos deja huérfanos, mas como prometió, nos manda el Santo Espíritu que llena de su gran virtud al ser que le esperó. Ha venido a ti, ha venido a ti el Espíritu Consolador. Dios convencerá al mundo de mal cuando venga el Consolador. Oh santos, Dios os llama hoy, su plenitud tomad. Es para todos
sea el nombre de nuestro Dios. Qué bienaventuranza la que acompaña la iglesia del Señor. Vivir este himno tan hermoso, vivir la manifestación de un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén, gloria al Señor. Saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Saber que esa promesa que el Señor Jesucristo, nuestro Mesías, el Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, cumplió, porque después de su partida envió al Espíritu Santo. Y en el aposento alto ese Espíritu Santo se manifestó. Tanto así que pensaban que estaban ebrios, pero ninguno de ellos estaban ebrios, estaban disfrutando de la apertura de la iglesia del Señor. Estaban disfrutando de la manifestación del poder del Altísimo a través de sueños, a través de visiones y a través de profecía. Es el lenguaje por excelencia para el Dios que habla, porque Dios habla en este tiempo, gloria al Señor. Porque Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Por ejemplo, en sueños, una hermana sufría de artrosis. La artrosis es una enfermedad crónica que afecta las articulaciones. Su propio cuerpo no lo podía sostener, era mucha carga para ella, no soportaba ese peso. Pero tiene un sueño, en que en ese sueño varios médicos la visitaban en su habitación. Y entre esos médicos estaba nuestra hermana María Luisa. Lo más hermoso es que practicaron un procedimiento médico. Ese fue el sueño, contundente, concreto. Al siguiente día se despertó ella, pero tenía como los síntomas de la anestesia. Es la primera vez que le sucedía la anestesia. Y cuando pasaron los días, evidenciaron que la artrosis había desaparecido. Aleluya, gloria a nuestro Dios, porque Dios es poderoso. A las personas que nos están conociendo a través del internet, los invitamos a que vean los canales oficiales de la iglesia. La página oficial y www.idmji.org, testimonios hermosos. Y si usted está buscando un lugar de nuestras congregaciones, allí están las direcciones, allí están los horarios, porque es importante que usted se congregue. Y los canales oficiales de YouTube, por ejemplo, de la iglesia IDMJI.org, o el canal de nuestra hermana María Luisa, ML Piraquive. Usted puede visitar unas meditaciones, es un manjar celestial, doctrina, enseñanza, testimonios, estudios bíblicos. Es la manera más maravillosa de cómo el Espíritu Santo nos enseña su verdad y nos da la seguridad y la certeza de que estamos delante de un Dios vivo y de poder. Gloria al Señor. Y por eso le cantamos, y le cantamos con alegría algo que vivimos en la iglesia también. Himno número 2, el aposento alto. Himno número 2. Con unánime fervor.
Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué hermosa bendición. Somos por misericordia bienaventurados, gloria al Señor, de gozar de ese poder que se manifiesta a través del Espíritu Santo cuando los dones espirituales trabajan en medio de su iglesia. Somos favorecidos porque realmente esta maravillosa bendición comenzó hace más de 60 años. Eran solo 4 personas y hubo profecía. Y el Señor dijo que estaría llevando su iglesia sobre la faz de la tierra a muchas naciones y a muchos lugares. Y como es profecía, se tiene que cumplir porque Dios habla hoy. Y se ha cumplido porque estamos en más de 60 países, en más de 1,600 lugares. Aleluya, gloria al Señor. Y Dios nos ha traído a este lugar, nos ha dado paz. El Señor nos ha transformado, nos ha libertado, nos ha encaminado en pos de la esperanza, la salvación, la vida eterna. Ha hecho milagros, ha hecho maravillas, portentos, prodigios, un sinnúmero de bendiciones que son incuantificables para cada uno de nosotros, y por eso somos agradecidos con nuestro Dios. Por eso le oramos y le damos gracias al Señor, porque la bienaventuranza de estar en este lugar es única, es la misericordia de un Dios vivo y de poder. Gloria al Señor. Por eso nos vamos a poner de pie para darle gracias al Señor, darle gracias al Altísimo. De igual manera vamos a orar por los diezmos, de igual manera vamos a orar por la ofrenda. El Señor nos ha enseñado, está escrito en la Biblia, el Espíritu Santo lo ha confirmado. El Señor nos ha bendecido, cómo no diezmarle. El Señor nos ha sanado, cómo no ofrendarle. El Señor ha permitido que a través de los diezmos y de las ofrendas esta palabra llegue, como Él lo prometió, a todas las naciones, y seguirá llegando. Gloria a nuestro Dios. Orémosle al Señor y démosle gracias. Bendito Dios, Padre Santo del cielo. Bendito Dios, Padre maravilloso. Es un momento, Señor, sublime estar delante de tu presencia. Es un momento, Señor, maravilloso saber que te tenemos a ti, Señor, al Dios de la Biblia, al Dios que habla hoy, porque Dios habló, Señor, desde Adán está hablando, desde la misma creación, y le habló a Adán, le habló a Abraham, le habló a Isaac, le habló a Jacob, a Moisés, a todos les habló. Son muchos los testimonios en la Biblia que dan cuenta, Señor, de que tú hablas y que tú te manifiestas. Hoy participamos, Señor, de esa promesa que tú hablaste a través del don de la profecía, donde estarías levantando una iglesia sin igual, con tu presencia, con tu poder, con tu Santo Espíritu, con los dones espirituales. Nos has traído, Señor, y nos has transformado, nos has bendecido. Gracias, Señor, porque estableciste un ministerio, Señor, que respaldas, y en ese respaldo se cobija toda la iglesia y somos inmensamente bendecidos. Por ello, Señor, te ofrendamos. Por ello, Señor, diezmamos, Señor, porque tú has sido más que generoso con nosotros. Tú nos has bendecido en lo material, nos has bendecido en lo laboral, nos has bendecido en lo económico, en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso, Señor, te glorificamos, te enaltecemos, porque tú eres el Dios de nuestra vida, tú eres el Dios de nuestra alegría, tú eres el Dios de nuestra fortaleza. Gracias, Señor, y todo te lo pedimos y expresamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a cantarles con mucha alegría a nuestro Dios. Cantémosle al Señor: Santo Espíritu, llena mi vida. Coro número 150. Pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu
Dios, gloria al Señor. De igual manera, si el Espíritu Santo se manifiesta como lo hemos venido viviendo, como lo hemos venido manifestando, también se manifiestando la revelación de la doctrina fundamentado en la Biblia, para quien tenemos nuestra maestra, nuestra hermana María Luisa, que la recibimos con mucho cariño. Dios los bendiga a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Dios me les bendiga, los hermanos que están aquí conmigo en el día de hoy y todo el resto de maravillosa gente que se conecta, que ve la enseñanza, que se preocupan por conocer de Dios. Que mi Dios les dé lluvia de bendiciones. Amén. El Dios Todopoderoso extienda su mano sobre cada uno de ustedes. Amén. Y los bendiga. Amén. Le voy a dar un saludo muy especial a los hermanos de Paraguay, teniendo en cuenta que los hermanos de Paraguay no me escriben. Entonces, los saludo con mucho cariño y no se les olvide que yo siempre los pienso, los recuerdo y oro por ustedes. Así que me van a llegar lluvia de correo ya de los hermanos de Paraguay. Gracias de antemano. Dios me les bendiga. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Porque realmente nosotros nos alegramos en el Señor. Somos felices en este camino. Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que pensamos en Dios, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu se regocijan y nosotros nos sentimos que somos felices. Dice, el mundo dice que la felicidad no existe, pero la felicidad sí existe con Dios. Amén. Dios nos hace felices. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones o las enfermedades, Dios nos da paz y felicidad. Así que todas aquellas personas que están enfermas, sigan clamándole a Dios, sigan orando y confiando en el Señor y pídanle a Dios, si ustedes tienen dolores en su enfermedad, dolores fuertes, pídanle a Dios y Dios les quitará el dolor. Dios escuchará el clamor. Dios ve la necesidad de cada uno. No cesen de clamar y de confiar en el ser que nos creó, que nos hizo con su mano, en ese Dios poderoso que nos gobierna, ese Dios poderoso que todo lo sabe y todo lo puede. Así que no se angustien, también los que tengan tribulaciones, problemas económicos, accidentes, bueno, de todo, porque vienen sufrimientos y problemas en la vida diaria. Usted no se desanime, no desconfíe en Dios, aférrese a Dios. Lea los salmos y clámele a nuestro Dios y el Señor estará haciendo la obra y los milagros. No dude, no piense que Dios no lo va a oír, que no lo va a escuchar. Dios está cerca de usted, muy cerca. Él está tan cerca de nosotros y no nos damos cuenta. Gracias. Gracias le damos al Señor. Y el día de hoy, pero yo quisiera contestar una pregunta que me hicieron. Alguien me pregunta, dice que ¿quiénes son los enemigos de Dios? Es que una persona me escribió y me dice que vivió y sufrió problemas de brujerías, que su familia, su misma familia, hacía brujerías, hechicerías, y que esta persona fue víctima de las brujerías en la misma familia. Y dice que le hicieron tanto mal, tanto daño, de tal manera que esta persona comenzó a guardar en su corazón como rencor, como odio sobre su familia.
pero dice que conoció el camino de Dios, conoció esta palabra del Señor y piensa que ya es el momento de no tener odio, no tener rencor. Y dice que si se puede orar, que si se puede orar por esas personas, entonces dice que si esas personas son las enemigas de Dios, que quiénes son los enemigos de Dios, que si se debe orar por los enemigos de Dios. Entonces nosotros queremos aclarar que estas personas que practican brujerías, hechicerías, son personas que ignoran el camino de Dios, ignoran que existe el camino perfecto que lleva a salvación y que ese es el camino del bien, el camino de la justicia, el camino donde se debe hacer lo bueno y lo justo para agradar al Señor. Ellos pues ignoran eso y por eso trabajan o viven haciendo estos males, estas maldades a la gente, de la brujería, los hechizos, las maldiciones. Nosotros no podríamos considerarlos enemigos de Dios, sino más bien personas que como desconocen el camino de Dios, están buscando la mejor forma fácil para ganar dinero. Y alguien les enseña estos malos caminos y siguen el mal camino solamente por la ambición del dinero. Los enemigos de Dios son aquellas personas que maldicen a Dios, rechazan a Dios, niegan la existencia de Dios, se enojan contra Dios, no quieren saber nada de Dios, prohíben a sus familias ir a la iglesia, prohíben y detestan, dicen no me hable de esa Biblia porque odio la Biblia, odio todo lo que sea concerniente a lo de Dios. Se enojan porque de pronto algún familiar va a la iglesia, entonces esta persona comienza a vociferar y a echar muchas cosas, mucha palabrería y muchos insultos y maldiciones en contra de la obra del Señor y de su existencia. A esas personas son a las que diríamos que son los enemigos de Dios. Y también nosotros cuando leemos en los Salmos, ahí encontramos que hubo enemigos del Señor. Los enemigos del Señor, que era, dice que la gente de su mismo pueblo, sus mismos hermanos, que no creyeron en él y se convirtieron en enemigos y lo entregaron a los romanos para que lo sacrificaran, para que le hicieran males, le dieran muerte. Entonces se convirtieron en enemigos de Dios por no creer las palabras proféticas que Dios había hablado a través de todos los profetas en la antigüedad. Entonces no creyeron, sino que se enojaron y se fueron en contra de lo del Señor. Esas personas son enemigos de Dios. Así que si vamos a orar por ello, yo creo que no. Hay un salmo que habla claramente donde el Señor más bien pide justicia. Él pide justicia al Padre diciendo que haga justicia por sus enemigos, que esos impíos, porque eso ya se vuelve la gente impía, y a ese impío el Señor pide es castigo para ellos. Él no ora por ellos, sino pide castigo, que haga justicia a Dios. Eso es pues la aclaración, espero que le sirva a la persona que pregunta. Y también le aconsejo que lea la Biblia y lea los Salmos porque ahí va a aprender mucha doctrina. Bien, la honra para nuestro Dios. Gracias le damos al Señor. Vamos a empezar. Yo había dicho la semana pasada que posiblemente no íbamos a seguir con Lucas 2. Sí, vamos a seguir con Lucas capítulo 2 porque ahí encontramos muchos versos y mucha historia que no nos cuenta Mateo, ni Marcos, creo. Entonces, aquí en capítulo 2 de Lucas, vamos a continuar con nuestra historia maravillosa de la forma como hubo aquellos días bellos, hermosos, en que el Señor Jesucristo, como ser humano, como persona, estuvo en la tierra, en una ciudad, Jerusalén, y allí anduvo con la gente, estuvo con sus apóstoles, dichosos y bienaventurados todos ellos que estuvieron allí, que conocieron al Señor físicamente, pero hoy nosotros lo conocemos espiritualmente. Y así seguimos el camino del Señor. Entonces, en Lucas 2, y dice así, la palabra del Señor dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Tengamos en cuenta que eran gobernados por los romanos.
por el Imperio Romano, eran los gobernantes de todas esas regiones. Y por eso dice que César Augusto, un rey de Roma, rey del imperio, que estaba en ese tiempo gobernando, dice que hizo que todo el mundo fuese empadronado, dice que un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, o censados, también se dice. Iban para su ciudad. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él. En ese tiempo había como ese compromiso o como que ese matrimonio, pero no se iban a vivir juntos como marido y mujer hasta después de un año. Entonces ya él estaba desposado con María, pero aún no vivían juntos. Entonces dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y en Mateo 1 nosotros leímos que cuando ella estaba encinta y José se dio cuenta, pues es cuando Dios le da el sueño a él y cuando Dios envía el ángel para que le diga que no tenga temor, que lo que hay en María es del Espíritu Santo, para que José no se preocupara porque él quiso abandonar a María por lo que ya estaba embarazada y siendo virgen. Entonces esa era la ley de Moisés en ese tiempo, de la ley contra las vírgenes, que si tenían una relación antes del matrimonio, pues serían apedreadas, ese era el castigo. Entonces José prefirió, él dice que quiso, lo leímos en Mateo, que quiso huir y dejarla, pero Dios intervino y le dio la explicación. Entonces él volvió, se estuvo con ella hasta que el niño nació, y dice ahí que él no la conoció como mujer hasta después que nació el Señor Jesús. Bien, entonces aquí en el verso 6 dice, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento de María. Pero antes de nosotros seguir en la lectura, aquí de esta historia maravillosa, cuando dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, y allí estaba la familia, la casa y la familia de David. Antes vamos a estar leyendo la profecía que Dios dio a través de Isaías en el capítulo 7. Pasemos aquí en Isaías, en el capítulo 7, donde Dios habló sobre este suceso, sobre este acontecimiento. En Isaías 7, en el verso 13 y 14, que dice así. Isaías 7, el verso 13 y 14. Dice, dijo entonces Isaías, el profeta, oíd ahora, casa de David. Ahí le está enviando la profecía a la familia de David, a la casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, pues si quieren ustedes leer conmigo el verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él mismo estaba afirmando que ese niño que iba a nacer de esta virgen era el mismo Dios, Dios con nosotros. Y dice, esa virgen va a concebir y va a dar a luz a ese hijo. Ahí estaba la palabra profética. Dios lo habló muchos siglos atrás. Y Dios, cumpliendo su palabra, pasemos a Lucas 2. Cumpliendo su palabra aquí, cuando dice que José subió, que se fue a la ciudad para ser empadronado, María estaba embarazada,
y él estuvo con ella allí en el censo. Y dice en el verso 6, dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Bueno, eso ya también en alguna vez en una enseñanza hablamos de la primogenitura del Señor Jesucristo. Dice que María dio a luz a su hijo primogénito. No dice que a su hijo único, sino primogénito. Significa que, ¿qué? ¿Vendrían qué? Vendrían más. Para la gente que no ha leído la Biblia, que no leen la Biblia, por favor, pongan mucha atención. Dice que la Virgen María dio a luz a su hijo primogénito porque luego vendrían más hijos. Ella tendría más hijos. Y dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es por eso que en este verso que yo resalto, más adelante y cuenta la historia, que vinieron los hermanos del Señor y también las hermanas. Él tuvo hermanos y hermanas, es decir, hijos de María y de José. Y ellos venían a buscarlo y ellos también escuchaban la doctrina y la palabra que él enseñaba. Pero en algunos aparte decía que ni aún sus hermanos creían en él, que sus hermanos también dudaban mucho de lo que él enseñaba. Pero bueno, eso es lo que dice la historia y esa es la verdad. Para que venga el mundo o la gente a tergiversar y a torcer la doctrina del Señor, a torcer la verdadera religión de Dios. Así que esto que nos quede muy claro, aprendimos que dio a luz a su hijo primogénito, vendrán más después. Bueno, pero no vamos a quedarnos en este tema, sino que seguimos a ver qué fue lo que pasó después del nacimiento del Señor. El 8. Había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo significa el Rey, Rey. Cristo el Señor dice, ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, el Salvador, Cristo el Señor. Y la profecía acerca del nacimiento allí está en Isaías 9. En Isaías 9, pasamos a Isaías 9. Y como son poquitos versos, voy a leer del 1 al 7. Para leer la profecía dada por el profeta Isaías muchos siglos atrás, para que nos demos cuenta que nuestro Dios es veraz, su palabra es veraz, la Biblia es veraz. Dios no dice mentira ni se contradice, aunque muchos filósofos y grandes estudiosos en el mundo han querido torcer la escritura, no lo han podido ni lo podrán jamás, porque es Dios el único autor de todas estas cosas, de estas maravillas. Entonces el Señor habló por Isaías acerca del Señor Jesucristo. Dice aquí en el capítulo 9, 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, hablando Dios en términos metafóricos, simbólicos, hablando que la que está ahora en angustia, se estaba refiriendo a todo ese pueblo de Israel y especialmente a Jerusalén, que era la ciudad que Dios había escogido para que estuviese allí su templo y él se manifestara.
Entonces ella era la que estaba en angustia, porque vendría gente, vendrían de otras naciones, extranjeros, a destruir la ciudad. Entonces el Señor, sabiendo la angustia, porque iban a suceder en aquellos momentos, decía que no todo sería malo, que no todo sería oscuridad, tribulación, para la que está angustiada, sufriendo esa iglesia, ese pueblo, esa ciudad que estaba representando en cierta manera la iglesia o el pueblo del Señor. Entonces dice Zabulón a la tierra de Neftalí, dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Dice, Dios llegaría el día en que les iba a dar un triunfo, una bendición a esa iglesia, a ese remanente, a esos escogidos por el Señor, porque no todos eran escogidos. Eran pocos los escogidos, pero a ellos era a los cuales el Señor se preocupaba tanto por enviar mensajes proféticos. Y dice, la gloria, dice, al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Aquí hablando el Señor, que llegaría también la bendición de Dios a los gentiles, que no iba a ser solamente ya para el pueblo de Israel o el pueblo de Judea, sino también los gentiles estarían participando de la bendición futura que venía con la llegada del Salvador Jesús. Y dice el verso 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿Cuál pueblo? No era solamente el pueblo de Israel, no era solamente Jerusalén, sino aquel remanente y aquellas personas que ya Dios había escogido, que ya Dios tenía, los escogidos de Dios, que dice en algún lugar de la Biblia, dice que Dios todo este plan, todo este proyecto lo había hecho desde antes de la fundación del mundo. Por eso, como él ya sabía quiénes eran sus escogidos, quiénes eran los que estaban sufriendo las tribulaciones, la persecución, así fuesen personas literalmente, gente física, material, real, que estaba sufriendo, pero ellos estaban representando al futuro la vida espiritual de una iglesia, de un templo, de una obra de Dios. Entonces ellos sufriendo en carne todas esas tribulaciones y persecuciones y castigos por el pecado, por la rebeldía. Sin embargo, el Señor miraba siempre al futuro y decía, pero yo tengo muchas bendiciones y triunfos para el futuro, para mis escogidos, porque el Señor es el que sabe quiénes son. Escogidos que han existido, existen y existirán. Entonces dice que aquí le hacía la promesa ya para los gentiles, la promesa de bendición. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sí, porque Jesucristo empezó a predicar el evangelio. Él era la luz. Él era la luz de los hombres. Y cuando Él se manifestó, entonces todos comenzaron a ser alumbrados por esa luz y a ser guiados por el camino verdadero hacia la vida eterna. En el 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. El opresor pues es el diablo. Como en el día de Madián, pero ese opresor estaba allí incitando a todos esos reyes extranjeros de las ciudades extranjeras que eran los que iban a venir contra el pueblo de Dios. Y dice, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Todo eso sucedió físicamente al pueblo. Sufrieron todos este castigo, toda esta tribulación.
Pero aquí el Señor hace la promesa, dice, pero después de eso pasarán muchos años, sí. Dice, porque un niño, leámoslo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire todos los nombres. En el otro verso, en la profecía de Isaías, dijo que se llamaría Emanuel. Y aquí ya Dios le dice, se llamará admirable ese niño, dice, es nacido ese niño, y el principado viene con él, porque él será el rey. Y dice, y su nombre es admirable, es consejero, Dios fuerte. Aquí mismo le está diciendo que era Dios, no un ser humano común y corriente, no un simple profeta como algunos dicen, que él fue un profeta y ya. No, es que él fue un profeta. No, él no fue un simple profeta, ni un simple maestro. Él fue Dios mismo. Dios mismo se hizo carne, se hizo hombre y se manifestó. Eso es lo que debemos tener en convicción en nuestro corazón. El que tenga eso en su corazón, Dios lo bendecirá, porque ha creído en el verdadero Dios que salva, que da la paz, que da la felicidad. Y dice que se llamará Dios fuerte, y se llamará ¿qué? Padre eterno, y también príncipe de paz. Los nombres del Señor. Nuestro Dios mismo, tomando carne, se humilló para estar con los seres humanos. Gracias al Señor. Y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Estará allí, sobre el trono de David y sobre su reino. Y lo curioso es que cuando el Señor Jesús nació, ¿cuántos años? Si alguien puede hacer la cuenta y me la envía, por favor, para hablar sobre cuántos años pasaron desde que el rey David murió hasta cuando nació el Señor Jesús. Y aquí dice que el Señor Jesús cuando nació de una vez era el príncipe, era el rey, y que estaba ostentando, sentado en el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, dice, para siempre, dando a entender que después de él no vendría ningún rey, ya no habría más reyes. Pues hoy nosotros en el mundo vemos que hay países que tienen sus reyes, pero esos son los adornos que ellos ponen. Pero Dios no está allí. Dios no está, no, los deja que cada uno haga su vida, sus cosas, que se pongan sus títulos. Pero rey en el pueblo de Dios ya no lo habría más después de Cristo Jesús. Él es el único, el último y el único. Y dice, desde ahora y para siempre sería el rey. El celo de Jehová de los ejércitos hará estas cosas, lo dijo el Señor. Gloria a nuestro Dios. Pasemos a Lucas 2 en el verso 11. Dice, hoy a los ángeles le dijeron a los pastores, le dicen, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Hay que mirar cuántos años pasaron, no olviden la tarea. Un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, le dijeron los ángeles a los pastores. Les vamos a poner una señal para que ustedes lo hallen y se den cuenta que es la verdad y que no se vayan a equivocar. Dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Mire que ellos, los ángeles, vieron esta visión, tuvieron esta experiencia con Dios.
Ellos, después de que los ángeles les hablaron y le dijeron del niño, entonces dice que vieron una multitud de ángeles, de seres celestiales que adoraban y alababan al Señor. Y entre las alabanzas decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces ellos se fueron inmediatamente, como les habían dado la señal de cómo iban a encontrar al niño. Ellos iban a encontrar allí el sitio indicado. Y dice, y al verlo ellos llegaron al sitio. Y dice, vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron, ella meditaba porque ella no entendía qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba aconteciendo. No entendía, solamente cayó, creyó y cayó e hizo lo que Dios le ordenó hacer. Y dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. En el verso 21, entonces ya los pastores se encargaron también de divulgar esos hechos y todo eso que ellos vieron del niño, a divulgarlo a toda la gente que había allí en la región. En el verso 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, porque en la ley de Moisés, en Levítico 12:3 decía que a los 8 días de nacer el niño varón había que circuncidarlo. Así que cuando él cumplió los 8 días, entonces era el momento para la circuncidar. Dice, le pusieron por nombre Jesús. Aquí solamente la circuncisión era para los varones, no para las mujeres. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Porque en ese tiempo, según la ley de Moisés, decía que cuando la mujer daba a luz, tenía el bebé, ella tenía que esperar si era varón. Bueno, no recuerdo bien si era un mes. Si era niña, 2 meses. El niño 33, bueno, pero no estaba tan equivocada que dije que un mes. 33 días si nacía un varoncito, la mujer quedaba inmunda 33 días del varón. Si nacía una niña, eran 2 meses. ¿2 semanas? No, 2 semanas tan poquito. A mí me parece que en las niñas era más tiempo. Bueno, les dejo de tarea para que me investiguen. Hay que leer en Éxodo 13, que ahí está el mandamiento del Señor. Entonces dice aquí que ya cumplidos los días de la purificación, que ya ella no estaba inmunda por el alumbramiento, dice que conforme a la ley de Moisés trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, porque después seguía la presentación al sumo sacerdote, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces dice que la gente rica, los ricos, pues ellos daban una ofrenda, pues de mucho valor, daban la ofrenda. Pero para la gente pobre, los más pobres, dice que era 2 palomitas. 2 palomas podían llevar de ofrenda porque no tenían más. Y ellos, como era una familia pobre, porque el Señor nació en esa cuna pobre, entonces llevaron las 2 palomitas.
Si quieren profundizar, entonces leer en Levítico capítulo 12. Ahí está la orden del Señor sobre las ofrendas para presentar a los niños cuando nacían, y si era gente rica o gente pudiente o gente de bajos recursos económicos. Y en el verso 25 seguimos leyendo. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo, piadoso, dice que él era justo y piadoso. Pero no significaba que él era perfecto y que estaba cumpliendo la ley de Moisés a la perfección. Eso no significaba. Porque el Señor dice que por eso él vino, porque él dice que él miró desde los cielos, miró hacia la humanidad, hacia el mundo, a la tierra, para mirar a ver si había un ser humano que estuviese haciéndolo perfecto delante de Dios, cumpliendo con los mandamientos del Señor y la ley de Moisés con precisión. Y dice que no había ni uno, Dios vio que no había ni uno. Y como no había ni uno, por eso fue que el Señor Jesús dijo, yo voy a ir y me hago ser humano, y yo como ser humano sí voy a cumplir toda la ley para que no falte nada, y así se diga que sí hubo un hombre, un ser humano que sí cumplió con todo y que fue perfecto y que pudo también, digamos, anular, tener el poder y la facultad para anular ese testamento antiguo. Y es por eso que el Señor hizo todas estas cosas por amor a sus criaturas, por amor a los seres humanos. Gracias le damos al Señor. Y por eso entonces este señor Simeón, aunque él era un hombre justo y piadoso, esperando que alguien le enseñara el camino de Dios, la palabra de Dios para cumplirla, y nadie la enseñó, porque no tuvo quien le enseñara, porque los mismos maestros que enseñaban el camino de Dios, ellos mismos andaban en pecado y no tenían autoridad moral. Entonces no había nadie. Pero ellos, en medio de su ignorancia del camino, de la doctrina del Señor, ellos eran justos, eran piadosos, hacían lo bueno, hacían lo mejor que podían para agradar a Dios. Y Dios pues se agradó de ese esfuerzo de ellos. Por eso el Señor dice aquí que él era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Ellos habían seguramente oído en las Escrituras que Dios había prometido a través de los profetas que iba a enviar a un personaje para que diera paz, felicidad y alegría, para que diera salvación, para que consolara y limpiara y secara las lágrimas de todos. Ellos sabían eso y estaban esperando esa misericordia de Dios. ¿Cuándo sería el cumplimiento de esas cosas? Entonces aquí dice, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Él le agradó tanto a Dios que el Espíritu Santo dice que vino sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Qué maravilla! Que el Espíritu Santo le reveló a este Simeón, le dijo, tú no vas a morir hasta que no veas la gloria de Dios, hasta que no veas al ungido que el Señor va a enviar. Qué hermosura, qué grandiosidad que el Señor hizo esto con él y no se nos hace extraño a nosotros el día de hoy, porque cuántas experiencias han vivido muchas personas, muchos hermanos y hermanas han vivido tantas experiencias hermosas, cuando el Señor, el Espíritu Santo les ha hablado y les ha hecho promesas maravillosas, así algo similar. Tú no te irás hasta que no veas esto y aquello, y así se cumple. Así se ha cumplido la palabra del Señor. Por eso aquí nosotros no dudamos y sabemos que Dios es así. Él habla. El día de hoy habla el Señor y seguirá hablando. Se manifestará el Señor como en aquel entonces.
El Señor no se ha olvidado de su gente. El Señor, Él está pendiente de todos los seres. Así que ese es el evangelio que nosotros estamos predicando. Que Dios es un Dios vivo de poder, que vive, que existe, que es, fue, es y será nuestro Dios. Así que nos sentimos orgullosos, todos nosotros, de predicar este Dios vivo y de poder, este Dios verdadero. Y dice aquí que Simeón, movido por el Espíritu, vino al templo, porque el Señor le había hecho la promesa: tú no morirás hasta que no veas al ungido del Señor. Y él dice que el Espíritu Santo lo movió, lo incitó y se fue para el templo. Y cuando llegó al templo, dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley de la circuncisión, él le tomó en sus brazos. Simeón de una vez dijo, Él es la promesa que Dios dijo, el ungido del Señor, la consolación de Israel. Y dice que le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la salvación, porque él estaba ahí tomado en el Espíritu Santo. Y por eso dice, mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Bendito el Señor. Y aquí sigue profetizando. Luz para revelación a los gentiles. Gracias a nuestro Dios, que tuvo misericordia de todos nosotros también. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Ellos se maravillaban, mas no entendían. No entendían mucho. Pero bueno, Dios ahí los estaba fortaleciendo y sobrellevando en que tenían que seguir este camino que se había iniciado. Dice el verso 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Ahí Simeón le profetizó al niño, ahí en ese momento al niño, que él sería para bien y para mal, para bendición y para castigo, para las dos cosas, para trastornar a los incrédulos, a los enemigos, a los impíos, para trastornarlos, para confundirlos. Y vendría la contradicción, el uno que sí, el otro que no. El uno que aquí está profetizado es él, el otro no, eso no es así, esperemos a otro. Y ahí esperando, los que no creyeron, ahí están esperando hasta el día de hoy lo que nunca va a venir, lo que ya vino. Pero gracias al Señor, que el Señor a nosotros nos ha abierto los ojos y nos tiene aquí en su presencia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces mire la profecía. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Le estaba profetizando a ellos, dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, hablándole en profundidad lo que iba a suceder, la forma como él iba a vivir o a ser sacrificado, para que muchos de los corazones realmente fueran bendecidos, abrieran los ojos y encontraran el camino de la salvación en Cristo Jesús.
Y dice el 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel. Ella era probablemente la hija de un sacerdote. Generalmente las hijas de los sacerdotes eran profetisas. Entonces allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella se encargó también de divulgar, de pregonar acerca del niño, porque ella era profetisa. Entonces el Espíritu Santo también la tomaba para hablarle a la gente, para no digamos para evangelizar, sino para decir que el reino de los cielos se había acercado, que el reino de los cielos ya estaba ahí con la gente, que al fin Dios había cumplido esas promesas dichas por los profetas, diciendo que vendría el Salvador, que vendría ese príncipe de paz, el enviado de Dios para la salvación, no solamente la salvación de Israel, sino también de los gentiles, y que un día el Señor estaría uniendo a esos dos pueblos, a los israelitas y a los gentiles serían unidos en uno, para que todos creyeran en Él y recibieran de Él lo espiritual, los dones, las promesas, las bendiciones, muchas cosas, y también la vida eterna. Entonces Dios vino, el Señor vino a unir a esos dos pueblos para darle lo mismo y para darle la oportunidad al resto de gente en el mundo que estaban, pues, eran lejos de Dios, menospreciados, y que Dios los ignoraba. Pero después Dios en su misericordia ya no quiso ignorar más a esta gente, a estos gentiles, a estas naciones extranjeras, sino que ya el Señor vino para dar salvación a todos, para bendecir a todos por igual. Entonces ya Él va a mirar es un solo corazón. Él ya no va a mirar dos pueblos, dice que los unió en uno y a ese pueblo se manifiesta. Entonces ya esos dos en uno se convirtieron en un pueblo de Israel espiritual ya. Un pueblo que ya no es físico, sino espiritual. Y que es un pueblo y que es una iglesia, que es el templo del Señor y que dice que es con los corazones de la gente donde Dios va a morar en el corazón del ser, pero de una persona que verdaderamente cree, confía y se entrega a Dios y cumple sus mandamientos y hace la justicia, practica todo el bien y asimismo, entonces esta persona se convierte en templo de Dios. Por eso nosotros decimos que ya la iglesia del Señor no se refiere a templos físicos, pues sí hay lugares que necesitamos los salones para reunir la congregación, para alabar a Dios, para cantarle, para orarle y para que Él se manifieste con el Espíritu Santo y con los dones. Pero ya esa parte física, esa casa física de lo que vemos de aquí del cielo raso, el techo, el piso, los muros, no, eso no tiene validez espiritual. Lo que tiene validez espiritual somos todos nosotros aquí congregados en nuestro corazón, uno para Dios, uno para nuestro Dios. Esa es la iglesia, ese es el templo del Señor. Por eso se dice que ya es espiritual. Por eso nosotros también ya nos consideramos israelitas en el sentido espiritual simbólico. Porque Dios nos unió, nos juntó y nos ha dado su espíritu. Así que eso es lo que nosotros enseñamos y predicamos. Eso es lo que esta iglesia predica y enseña,
por orden de nuestro Dios, por revelación de Él, porque el Espíritu Santo ha dado órdenes y nos ha enseñado a muchos qué es lo que tenemos que hablar, decir, enseñar, qué es lo que tenemos que practicar, qué tenemos que hacer para pertenecer a este reino espiritual. Como decía el Señor Jesús, mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual. Gloria al Señor. Ese es el reino espiritual. Y aquí ya dice, en el verso 39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Claro que sí. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño. Recordemos que la Pascua era una fiesta que había que celebrarla cada año, porque la Pascua era la representación simbólica del Señor Jesucristo como cordero y como un cordero que sacrificaban y hacían esa fiesta, y eso era representación de Cristo Jesús cuando Él fue crucificado en la cruz. Pero el Señor Jesús, como también vino a cumplir la ley de Moisés, a Él le tocó también celebrar la Pascua y hacer todos los ritos que había que hacer de la ley de Moisés para poder cumplir con toda la ley, cumplir con todo y luego anularla en la cruz del Calvario. Entonces aquí por eso ya a ellos les tocó participar en la fiesta de la Pascua. Y dice que cuando ellos regresaron después de la fiesta, se fueron para sus casas. Se ve que andaban era a pie ellos. Y dice que el niño se quedó en Jerusalén sin que lo supieran José. Es decir, que como que se les escapó. Se escapó del padre, de la madre, y ellos se fueron y el niño no estaba porque era mucha gente la que viajaba en esos caminos, mucha gente. Entonces, cuando vieron que el niño no estaba, dice, y pensando que estaba entre la compañía, entre el gentío, anduvieron camino de un día, le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él les dijo, en los negocios de mi Padre Dios. Ustedes saben quién soy yo, para qué me buscan, ¿no? Pero ellos no comprendían estas cosas porque para ellos era demasiado profundo, era un misterio tan grande que ni ellos mismos podían comprender como seres humanos que eran. No podían comprender quién era este niño. Entonces lo trataban como si fuera un niño común y corriente. Por eso les dice, ¿para qué preguntan? ¿Para qué? ¿Acaso no saben quién soy yo? Ya ustedes lo saben. Y en los negocios de mi Padre tengo que estar, en los negocios de nuestro Dios. Dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Bendito el nombre del Señor. Qué hermosura de historia, de narrativa, qué hermosura de lo que Lucas, médico, indagó con muchos testigos para que le contaran esta historia maravillosa, que no es una mentira, sino que está apoyada con la palabra profética de nuestro Dios dada en la antigüedad por sus siervos, los profetas. Bendito y alabado el nombre del Señor. La gloria para nuestro Dios.
Vamos a estar orando a nuestro Dios y dándole gracias al Señor. Les invito para que lean la Biblia. Lean la Biblia, pero con el corazón. Lean la Biblia con el corazón y cuando lean, hablen con Dios. Háblele a Dios y Él le va a responder. Él lo va a bendecir a usted. Haga eso. Amen a Dios con todo el corazón, porque Dios merece que le amemos, que le obedezcamos y le agrademos en todo. Vamos a orar. Bendito Dios, Todopoderoso, Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te pedimos que tú derrames lluvia de bendiciones. Lluvia de bendiciones sobre todos nosotros y sobre todas aquellas personas que se añaden, Señor, a oír este relato maravilloso, esta historia maravillosa que tú la vivificas con el poder de tu Espíritu Santo. Bendice a todo aquel que escucha con devoción, con temor, con buena voluntad. A todos aquellos que disponen su corazón para aprender de ti. Que ninguno se vaya sin tu bendición, Padre. Que tú, Señor, extiendas tu mano y bendigas a todos. Y que a aquellos también que te piden por la sanidad, aquellos que sufren muchas enfermedades, que tienen dolores, enfermedades mentales también, físicas, mentales, psíquicas. Extiende tu mano, Señor. Escucha las oraciones de ellos. Si ellos no tienen fe, Señor, por lo menos ellos claman. Escucha, Señor, el clamor. Y atiende, Señor, a cada uno, a sus peticiones, a sus anhelos, a sus deseos, a su petición. Y manifiéstate, Padre mío, manifiéstate. Porque tú lo has prometido, que vas a hacer muchos milagros, muchas señales, que te vas a manifestar y que vas a darle paz y felicidad a la gente, que vas a salvar mucha gente. Padre, tú lo has prometido y nosotros creemos que así será. Y tú también has dicho, Señor, que vienen muchos cambios positivos para el mundo, para la gente. Y también te pido, mi Señor, que tú derrames tu bendición espiritual y tus dones sobre muchos hermanos y hermanas, que se levanten muchos profetas y profetisas, que se levanten muchos evangelistas y muchos maestros y maestras, para que pregonen, para que difundan tu palabra santa en el mundo. Señor, estamos esperando estas bendiciones y estas promesas. Tú las has hecho y aquí estamos esperando como Simeón. Padre Santo, gracias, gracias, Señor, gracias por respondernos. Gracias por decir, así será. Así lo haré y así lo cumpliré. Gracias, Señor. Padre Santo, bendice, Señor, a todos los hermanos. Quita las aflicciones y las tristezas y dales alegría y paz. Y llénalos de tu poder y de tus dones. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. La honra y la gloria para nuestro Dios. Gracias al Rey. Bendito el Señor. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó, me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón,
porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó. Me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó. Sí, gracias. Gracias al Señor, porque Él nos ha libertado. Nos está libertando aún. Gracias a nuestro Dios. Que mi Dios los bendiga. A los niños. Un abrazo para todos ustedes. Y aquí, mis hermanos, Dios les bendiga a todos grandemente, la bendición cobijada para todos. Gracias, gracias. Hasta pronto.